Bueno, hermanos, esta mañana yo quiero meditar con ustedes, ¿sí? Un pasaje en el libro de Job, ¿sí? Un pasaje que en lo personal me llamó mucho la atención por el contraste que encontramos en este versículo. Créanme que el libro de Job es un libro poético. En el libro de Job tenemos la mayoría de los discursos que encontramos están en forma de poesía. El libro de Job, pues, es un libro que se ubica entre los libros sapienciales o los libros de sabiduría. Entonces, el Señor permitió que los discursos de estos hombres y el discurso de Job se hicieran en una poesía. Así que vamos a meditar un poquitito en este precioso libro, un libro lleno de sabiduría como todos los libros de la Biblia, un libro que tiene enseñanza como todos los libros de la Biblia. Déjeme decirle que ningún libro de la Biblia es digno de despreciarse o es digno de desecharse o es de no leerlo. Aún los libros que nos parecen difíciles, debemos procurar leerlos porque en cada uno de ellos hay enseñanza para nosotros. En Job capítulo 26, por favor le invito a buscarlo, Job capítulo 26. Ya el pastor Giovanni hizo la lectura. Yo quiero leer del versículo 5 al versículo 14. Job capítulo 26, versículos 5 y 14. Quiero decirle que también, hermanos, vamos a hablar de este pasaje. No vamos a hablar mucho de Job, no vamos a hablar mucho de muchos datos biográficos, simplemente vamos a tratar de aplicar el pasaje a nuestras vidas, porque en la vida de Job fue un aliciente que lo motivó a ser fiel a Dios. Y eso es lo que hace la palabra de Dios, nos hace ser fiel a Dios. Entonces, en el versículo 5, las sombras tiemblan en lo profundo, los mares y cuanto en ellos mora. El Seol está descubierto delante de él y el Abadón no tiene cobertura. Él extiende al norte, el norte sobre vacío, cuelga la tierra sobre nada, ata las aguas en sus nubes y las nubes no se rompen debajo de ellas. Él le encubre la faz de su trono y sobre él extiende su nube. Puso límite a la superficie de las aguas, hasta el fin de la luz y las tinieblas. Las columnas del cielo tiemblan y se espantan a su reprensión. Él agita el mar con su poder y con su entendimiento hiere la arrogancia suya. Su espíritu adornó los cielos, su mano creó la serpiente tortuosa. He aquí, estas cosas son solo los bordes de sus caminos. Y cuán leve es el susurro que hemos oído de él. Pero el trueno de su poder, ¿quién lo puede comprender? Otra vez, versículo 14. He aquí, estas cosas son solo los bordes de sus caminos. Y cuán leve es el susurro que hemos oído de él. Pero el trueno de su poder, ¿quién lo puede comprender? El versículo 14, hermanos, en la primera frase dice, he aquí, estas cosas son solo los bordes de sus caminos. ¿Cuáles cosas, hermano? Nosotros podemos leer en el versículo 6, por ejemplo, el Seol está descubierto delante de él y el Abadón no tiene cobertura. O sea, delante de los ojos de Dios, el Seol está al descubierto. ¿Sí? Luego, versículo 7, Él extiende el norte sobre vacío y cuelga la tierra sobre nada. O sea, nuestro planeta está colgado prácticamente sobre nada. Los científicos lo llaman gravedad, pero la Biblia lo llama la mano de Dios, que no permite que nuestro universo se caiga. ¿Sí? Él lo sostiene, Él lo tiene en su mano. Él extiende el norte sobre vacío, cuelga la tierra sobre nada, ata las aguas en sus nubes y las nubes no se rompen debajo de ellas. Mira cómo actúa el Señor. Vemos las nubes tan cargadas de agua, pero ninguna de ellas se rompe a menos que el Señor diga que haya lluvia y la lluvia cae. Él encubre la faz de su trono y sobre él extiende su nube. Él también, hermano, ¿sí? Él encubre la faz de su trono, o sea,
Un día veremos el trono del Señor, pero por ahora, sí, Él lo encubre. Él tiene todo ese derecho. Dios es soberano, es lo que estamos viendo en este pasaje. Estamos viendo la grandeza de Dios en su creación. Estamos viendo también la soberanía de Dios en su creación. Y también estamos viendo el dominio que Dios tiene sobre toda su creación. Versículo 9, puso límite a la superficie de las aguas hasta el fin de la luz y las tinieblas. O sea, el Señor sabe dónde empieza y dónde acaba todo. Pero Él es infinito, Él no tiene principio y Él no tiene fin, pero las cosas creadas sí. Nosotros podemos navegar el mar y podemos poner kilómetros de agua y demás, pero realmente el Señor es el que conoce milímetro a milímetro la extensión real de nuestro mar. Versículo 11, las columnas del cielo tiemblan y se espantan a su reprensión. ¿Se ha dado cuenta cuando va a llover y el trueno cae? Nos asusta. Entonces, de cierta manera, cuando la tormenta viene, esos rayos que caen, nos recuerdan a Dios. Nos recuerdan que hay un Dios vivo, que hay un Dios que está presente en su creación. Es un Dios que no está ausente de su creación. Él está al pendiente de su creación. Él agita el mar con su poder y con su entendimiento hiere la arrogancia suya. Su espíritu adornó los cielos, su mano creó la serpiente tortuosa. Mire qué hermoso es. Su espíritu adornó los cielos. El Señor lo hizo todo hermoso. Todo lo que tú puedes ver, todo lo que ves que es hermoso, el Señor también lo hizo. Por eso nuestro Dios es un Dios de hermosura. Es un Dios que hace las cosas y las hace bien. Y las hace bien. Versículo 14, he aquí estas cosas son solo los bordes de sus caminos. ¿Cuáles cosas, hermano? Mi pregunta es, ¿cuáles cosas? Versículo 5 al versículo 13. Pero si tú lees todo el libro de Job, te vas a dar cuenta de que esta es una porción muy pequeña de lo que Job describe acerca de lo que Dios hace, acerca de lo que es la creación de Dios. Léete todo ese libro y vas a darte cuenta de un Dios creador, de un Dios ilimitado, de un Dios que sostiene las cosas, de un Dios que tiene el control de todo. He aquí estas cosas son solo los bordes de sus caminos. Y cuando hablamos de bordes de sus caminos, estamos hablando de orillas, apenitas, ¿sí? Es una muestra, algo muy pequeño que el Señor nos deja ver. Imagínense qué tan grande es Dios. Imagínense qué tan extenso es nuestro Dios. Imagínense, por eso Él no tiene, a Él no lo podemos poner en un tamaño específico. Él es grande. A Él no lo podemos contener. La Biblia dice que los cielos no lo pueden contener. Así de grande es nuestro Dios. Entonces, hermanos, esta mañana vamos a meditar en este versículo. Vamos entonces a empezar con lo siguiente. Job es uno de los más grandes hombres de la Biblia. El profeta Ezequiel y el apóstol Santiago mencionan, en Santiago se menciona la paciencia de Job, y el apóstol Santiago también menciona que son bienaventurados aquellos que sufren. Así que si estamos nosotros sufriendo, somos también bienaventurados. Mírense qué hermoso es. Entonces el sufrimiento no debe ser un dolor. El sufrimiento debe ser una bienaventuranza cuando el Señor lo permite en nuestras vidas. En el libro de Ezequiel, el apóstol, el profeta Ezequiel lo puso entre tres hombres, ¿sí? La trilogía de los hombres justos, ¿sí? Ahí mencionó a Noé, Daniel y Job, ¿sí? Entonces, Job es un personaje real. Job existió realmente. Vivió en tiempo de los patriarcas de Abraham, de Isaac, de Jacob. En esos tiempos, cuando el pueblo de Israel todavía se conformaba de una sola familia, la familia de Abraham, la familia de Isaac, la familia de Jacob, cuando todavía eran pocos. Se piensa que él vivió en esos tiempos patriarcales. También podemos ver que el libro de Job solo contiene una parte de la revelación del Señor. No es la revelación completa. Ahora tenemos la revelación completa, que es su palabra, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Pero en ese tiempo él solo tenía una revelación, una parte nada más. Y esa revelación, hermano, tenía que ver con el Dios creador, con el Dios omnipotente, con el Dios todopoderoso. Parece pequeño, pero Dios es grande. Su revelación parece pequeña, pero la revelación de Él es tan grande que solo con esto Job
llegó a ser considerado por el Señor mismo. Y vamos al capítulo 1, porque el Señor lo consideró de esta manera. Él nunca se puso ese título. Dios lo llamó de esta manera. Si usted tiene en su mano su Biblia, busque en Job capítulo 1, el versículo 1 dice que hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y mire, no tenía toda la revelación, pero con este trozo de revelación, Job vivió de manera perfecta. No, eso no quiere decir que no cometió pecado, que era un hombre sin pecado, sino maduro. Era un hombre maduro. ¿Sí? Su manera de percibir las cosas era una manera diferente. Cuando Dios le quita todo, él simplemente dice, Jehová dio, Jehová quitó. Esa es madurez. No, eso cuando uno dice, no es mío, es del Señor. Él me lo dio, Él me lo quitó, tiene derecho a hacerlo. Él es soberano, Él es el dueño de todo. ¿Sí? Entonces eso quiere decir perfecto, un hombre maduro y recto. Recto significa que en su vida él trataba de agradarle siempre al Señor. Iba en contra del pecado, iba en contra de todo aquello que pudiera dañar su vida, su cuerpo, su testimonio. ¿Sí? Era un hombre recto y sin duda el Señor estaba con él, porque sin la ayuda del Señor esto sería imposible hacerlo, hermanos. Sin la ayuda del Señor esto sería imposible. Un día él exclamó que había hecho un pacto con sus ojos para no mirar a una virgen. Y sin duda el Señor apoyó esa decisión y estuvo con él de tal manera que el Señor dijo de él que fue perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Temeroso de Dios. Cuando tú terminas de leer Job te das cuenta que él en ningún momento habla mal del Señor. Se queja de su condición, se queja de que es gusano, se queja de que mejor hubiera sido muerto. ¿Para qué está sufriendo? Inclusive dice que es mejor la tumba que esta vida. Pero en ningún momento se queja de su Dios. No entiende lo que pasa en su vida, no entiende qué es lo que le sucede, pero en ningún momento se queja de su Señor. Eso se llama temor de Dios y eso significa ser apartado del mal. O sea, andar con cuidado con el Señor. O sea, es andar acompañado de Él, apartado del mal. El principio de la sabiduría, dice la Biblia, que es el temor a Jehová. Entonces, si tenemos sabiduría y queremos sabiduría, pidámosle a Dios, Dios nos va a dar con ella el temor. La sabiduría de cómo hacer las cosas, la sabiduría de cómo agradarle al Señor. Entonces, de este versículo, el versículo 14, vamos a aprender tres aspectos. Número 1, Dios es mucho más de lo que conocemos. Es mucho más de lo que Él nos ha revelado. Aún la revelación completa del Señor no es todo lo que es Dios. Dios es todavía más inmenso. Pero lo que Él nos ha dado a conocer de Él, su palabra revelada, es suficiente para nosotros. Mucha gente trata de indagar y buscar más acerca de Dios y saber si Dios existe o no. Pero hermano, la Biblia nos dice que existe y con eso es más que suficiente. La Biblia busca los científicos, la gente inteligente, la que rechaza a Dios, trata de buscar explicación acerca de por qué Job sufrió si fue un hombre bueno. Pero la Biblia nos dice el por qué Job sufrió. La Biblia nos dice, Dios es soberano. Job mismo lo dice, recibiremos de Dios solo el bien y el mal no lo recibiremos. Ahí está la respuesta. Ahí está la respuesta. Así que lo que el Señor nos ha revelado acerca de lo que Él se ha dado a conocer, acerca de Él, es suficiente para nosotros. Así que evitemos eso del misticismo, evitemos eso de tratar de buscar si Dios existe o no. Dios existe, Dios es real, ha cambiado mi vida y con eso yo entiendo que Dios es real. Y es real porque lo siento en mi ser, como repite el canto. Versículo 14, aquí estas cosas son solo los bordes de sus caminos, solo las orillitas. Job había visto de Dios solo las orillitas. En otras versiones dice que hemos visto de Dios tan solo una muestra de lo que Él hace. Otro dice una parte de lo que Él es, una parte de lo que Él hace, una parte de la obra de sus manos. Eso es lo que Job tenía, pero con eso fue suficiente para que él pudiera vivir tal como Dios quería que él viviera. Para él esto fue suficiente. Para Dios, con solo esta palabra revelada, fue suficiente para él, Dios, darse a conocer por lo que Él es, por lo que Él hace
sin perder su grandeza, su poder, su soberanía y su plan redentor. Mi hermano, Job no necesitaba mucho. Job necesitaba solo esto. Nosotros no necesitamos mucho, necesitamos simplemente aplicar lo que ya hemos aprendido, aplicar lo que vamos leyendo todos los días a través de nuestro tiempo de devoción personal, aplicar nada más los consejos que nos dan los siervos del Señor, aplicar nada más lo que el Señor nos permite entender en su palabra. No necesitamos mucho más, simplemente necesitamos aplicar lo que hemos aprendido, lo que el Señor nos ha revelado. No hay que ir más por allí, no hay que irnos por allí a tratar de buscar más cosas de la cual no deberíamos, ¿sí? De la cual no deberíamos. Con lo que el Señor nos ha revelado es mucho más que suficiente. Y mira, ahora tenemos toda la revelación completa del Señor. ¿Cuánto más deberíamos nosotros gastar tiempo en buscarlo a Él? Para Job esto fue más que suficiente para él conocer de Dios, creer en Él y ser íntegro. Toda la defensa de Job ante la argumentación de sus enemigos se basó en lo que él conocía del Señor. Nunca se salió de eso. Nunca dijo de más. Simplemente se basó en lo que creía, en lo que su Dios le había mostrado, en lo que Dios había hecho en su vida. Ahí es donde basó su argumento. Ahí es donde se afianzó. Ahí es donde tomó la simiente y se aferró y construyó encima, porque la palabra de Dios es la mejor cimentación que podemos nosotros tener, ¿sí? Es la mejor cimentación sobre la cual nuestra casa debe estar cimentada, firme, y es de esta manera como Job actuó. A pesar de no tener la Biblia completa con él, su comunión constante con el Señor lo hacía conocerle cada día más. Y hermanos, esto no es misticismo. Esto no es que me voy a poner a orar, Señor, por favor, revélame más de ti. ¿Cuánta literatura o cuántas cosas escuchamos acerca de ello? ¿Sí? Muchos de los cantos que escuchamos, gracias a Dios, hemos empezado ya a seleccionar los cantos que debemos oír, porque muchos de esos cantos realmente es puro misticismo. Yo quiero conocerte más, yo quiero saber más de ti. Hermano, eso lo conseguimos en la oración, eso lo conseguimos a través de su palabra. No es una experiencia que viene de lejos, no es una experiencia que me va a hablar el Señor al oído. Él ya lo tiene, Él ya nos lo dio a la mano. Para él fue suficiente, a pesar de no tener la Biblia completa, su comunión constante con el Señor lo hacía conocerle cada día más. Job solo había visto los bordes de los caminos, de sus caminos del Señor. Dios, a través de Cristo, nos mostraría el camino en su totalidad. Mire, Dios le mostró a Job los bordes y fue suficiente para que él viviera de acuerdo a como Dios quería que viviera. Pero cuando viene Cristo, Dios nos abre todo el panorama y por medio de Cristo vemos el camino a seguir. Es por medio de Cristo que nosotros conocemos el camino y Dios da a conocer ese camino en su totalidad. En Juan 14:6, vamos a buscarlo. Si usted en su casa, por favor, vaya al Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 6. A veces uno pues tiende a repetir los textos, pero debemos de buscarlo, ¿sí? A veces no nos da tiempo de poder leerlo, pero cuando usted pueda en su casa, después que termine la grabación, hermano, apúntelo y léalo usted, para que usted vea que lo que dice la Biblia es verdad y usted lo crea. San Juan capítulo 14, versículo 6, Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nadie viene al Padre sino por mí. Sin este camino que es Cristo, sin este camino a seguir, no podemos ir al Padre. No puedes ir al Padre solo porque sí. No puedes hacer a un lado Cristo y creer que vas a accesar a Dios. Tienes que ir por medio de Cristo. Cristo es el camino abierto para que nosotros podamos ir a la presencia del Padre. Y es por medio de su sangre y es por medio de su salvación que accesamos al lugar santísimo delante de la presencia del Señor. Sin Cristo no existe camino para Dios. Y puedes llamarlo buenas obras y ser quizá mejor que Job.
Pero sin la presencia de Dios en tu vida, sin Cristo en tu vida, tus obras son muertas. Tus obras no funcionan. Delante de Dios no son válidas. Es por medio de Cristo. Por eso Cristo dijo categóricamente: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Hermano, ¿conoce usted ese camino? ¿Ya lo conoce? Ahora no tenemos excusa para decir: Señor, no lo sabemos. Señor, uno de sus discípulos dijo: muéstranos el camino y nos basta. Jesús le dijo: yo soy el camino. ¿Para qué le buscas más? ¿Para qué vas a irte a otro lado más? ¿Para qué tratas de buscar algo que no hay en otro lugar más que en mí? ¿Sí? Muéstranos el camino y nos basta. Jesús le dijo: yo soy, aquí estoy. ¿Cuántas veces, hermano o amigo, si usted es nuevo, ha escuchado del Evangelio, ha escuchado de Cristo y ha dicho: no, mejor no, mañana quizás, pasado quizás? Hermano, déjeme decirle que no hay otro camino. Cristo es el único camino. Y no solo es el único camino, Él es la verdad y la vida. ¿Sí? Él es la verdad y la vida, no hay más. Cristo es el único camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y eso es categórico. Y eso es categórico. Punto número 2, hermano. Si usted está apuntando ahí en su casa, volvamos al pasaje. Volvamos al libro de Job. Y volvamos a leer otra vez el versículo 14. He aquí, estas cosas son solo los bordes de sus caminos. Y cuán leve es el susurro que hemos oído de él. Miren, lo que me llamó la atención de este texto es el contraste entre lo leve que es el susurro. ¿Sabe qué es un leve susurro? Es apenas una voz que se escucha. Es apenas algo tan, no sé, tienes que tener un oído muy especial para poder escuchar lo que se te está diciendo, porque es tan leve. No solo es un susurro. Un susurro es hablar suave, es hablar despacio, es hablar al oído. Pero leve es que casi no lo percibes. Tienes que poner mucha atención, tienes que estar ahí centrado para escuchar lo que te dicen. Lo que te dicen, a veces tiene que la persona pegarse a tu oído para que tú puedas oír lo que te está diciendo. La expresión de Job es: y cuán leve es el susurro que hemos oído de él. Mire, me llamó la atención por lo leve que es el susurro, pero también luego dice: pero el trueno de su poder, ¿quién lo puede comprender? Entonces, digo, es leve susurro, pero el trueno de su poder es algo suave, pero es algo duro. Y entonces, hermanos, esto nos lleva, y consultando otras versiones, ¿sí? En la versión Reina Valera de 1909, lo expresa de esta manera: mas cuán poco hemos oído de él. Otras versiones dicen: solo hemos oído una pequeña parte de lo que él hace. Otras versiones dicen: lo que hemos oído de él es apenas un murmullo. Pero la 1909, que es la anterior a la Biblia que nosotros usamos, marca con énfasis, signo de exclamación: mas cuán poco hemos oído de él. Y esto, hermano, me permite pensar que no es porque Dios no ha querido darse a conocer, no es porque Dios no se haya detenido, o que Dios haya dicho: no, pues esto es mucho para ellos, se van a atragantar como cuando comemos bastante. No, sino que simplemente nos da a entender que de parte de nosotros hemos hecho muy poco por conocerle más, que hemos escuchado solo un leve susurro. Pero cuán grande es Dios y cuán grandes son sus palabras. Cuán grande es Dios y cuánto quiere Él que nosotros aprendamos y conozcamos más de Él. Hemos conocido y oído muy poco de Él, porque no es porque Dios no hubiera querido darse a conocer, sino porque hemos hecho poco por conocerle más. Nuestro esfuerzo ha sido mínimo, ha sido casi nada, ya sea por pereza, desidia, ociosidad. Perdemos tiempo en otras cosas que no valen la pena. Perdemos tiempo en otras cosas que no nos edifican. Perdemos cosas en otras cosas que no nos van a llevar al cielo, que en un momento difícil como este no nos van a sacar a flote, porque conocemos muy poco del Señor. Si Job no hubiera puesto atención, si Job no hubiera
tratado y aplicado la palabra del Señor en su vida, sin duda él estaría en estos momentos de sufrimiento, les estaría viendo negras, y físicamente la estaba viendo negras, como decimos nosotros. La estaba viendo, estaba sufriendo en su cuerpo, tenía terrores, dice él, o sea, no podía dormir, el sol lo estaba quemando, la situación en que él vivía era una situación espantosa. Dice que no solo tenía una sarna maligna, tenía unas bolas, que le saltaban en la piel. Entonces, ver a Job era como que no era muy, no se veía bien, ¿sí? No se veía bien. Es como cuando uno va y alguien tiene una enfermedad así, pues uno como que trata de retenerse un poquitito, pero es así como Job estaba sufriendo. Pero entonces Cristo mandó en el Evangelio de Juan, capítulo 5, quiero leerles ya ustedes también lo conocen, hubo un tiempo en que la manta estaba aquí y nos exhortaba y todavía nos exhorta a escudriñar las escrituras. Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 39, dice, escudriñad las escrituras. Y mire, Jesús no dice si quieres. Jesús no dice, bueno, si hoy amaneció y si te dio la gana de hacerlo, o si tu papá te mandó a hacerlo. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, hermano. Queremos vida eterna, allí está. Queremos saber cómo es Dios, allí está. Y ellas son las que dan testimonio de mí, hablando Cristo. ¿Quieres conocerme cómo soy? ¿Quieres conocerme lo que puedo hacer en tu vida? ¿Quieres conocer cómo puedo transformar tu vida? Escudriña las escrituras. No hay mejor manera de aprender la palabra del Señor que escudriñando su palabra. Con una lectura tranquila, calmada y con una oración al Señor de que el Señor nos permita entender su palabra y aplicarla a nuestra vida. Escudriñar las escrituras, ahí está el Señor Jesucristo amonestándonos a escudriñarlas. En la epístola del apóstol Pedro, en la segunda epístola del apóstol Pedro, en el capítulo 3, 18, también el apóstol nos insta a crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. En Hebreos 5:12 la exhortación es que nosotros crezcamos, que nosotros estemos creciditos, pero a falta de alimento espiritual, a falta del alimento divino, pues estamos con poco conocimiento real de lo que Dios hace, de lo que Dios es, y realmente hemos crecido muy poco. Hemos crecido muy poco. Hemos crecido muy poco. Los amigos de Job hablaron mucho y hablaron mucho. Al final, en el capítulo 42, solo uno salió aprobado y ese fue Job. De los demás el Señor dijo, ustedes no hablaron rectamente de mí. No solo es hablar del Señor, es hablar rectamente de Él. No solo es decir lo que nos da la gana decir o lo que pensamos que debemos decir, sino es lo que debemos decir. ¿Y cómo lo vamos a decir? Cuando escudriñamos la palabra y cuando vamos correctamente a ella. Y entonces las palabras que damos a las personas que nos escuchan son palabras que edifican, palabras que motivan, palabras que alientan. Y como dice el Señor, palabras de vida eterna. Palabras de vida eterna. Los amigos de Job, bla, bla, bla. Al final, solo uno salió aprobado, Job. Job mismo lo dijo, me probará y saldré como oro. Y así sucedió. Salió como oro. Salió bien pulido y hermoso. Y pienso, hermanos, que Job no se creyó, que Job no se vanaglorió porque Dios le dio una buena puntuación, sino Job lo hizo para el Señor, para Dios mismo, porque si hay alguna gloria para nosotros, si alguien habla bien de nosotros, no es para nuestra propia gloria, para vanagloriarnos, más bien es para que el Señor sea glorificado por medio de nosotros, que para eso estamos también en esta tierra y para eso también fuimos salvos. Hermanos, ninguno de nosotros hemos logrado conocer mucho, pero hermanos, no dejemos de intentarlo todos los días. Mientras Dios nos preste vida, hay que intentarlo, intentarlo, intentarlo. Y déjeme decirle una cosa. Así vivamos toda nuestra vida conociendo al Señor, nunca lo vamos a terminar de conocer. Pero con lo que conozcamos de Él va a ser suficiente para vivir nuestras vidas el resto
del tiempo que el Señor nos preste. También no hemos oído un leve susurro, ¿sí? Porque en primer lugar no nos hemos esforzado, en otras palabras. Pero hay otra razón, también porque quizá hemos oído mucho, pero hemos visto muy poco de su poder. Porque no hemos decidido darle a Dios el control total de nuestras vidas, porque todavía vivimos dependiendo de nosotros mismos. Y entonces Dios no se manifiesta en nuestras vidas como debería manifestarse, porque todavía tú tienes el control de tu vida. No me la dejas. Deja que el Señor controle tu vida. Deja que el Espíritu Santo obre en ti con poder. Y no estamos hablando de un poder sobrenatural o un poder que como el de Moisés, ¿no? Y que el mar se abra. No, hermanos, no es eso. Es un poder espiritual. Es un poder que nos da el Señor. Predicaba el pastor Giovanni el miércoles. De nuevo, para hablar de Él. De nuevo, para vivir como Él quiere. De nuevo, para hacer lo que Él nos pide hacer. De nuevo, para hacer las cosas como Él le gusta. Ese es el poder que necesitamos pedir del Señor. No para hacer que el agua se convierta en vino o para que el pan se multiplique porque solo tenemos un poquito de pan en nuestra mesa. No, hermanos. ¿Sí? Ese poder espiritual es sobre el cual nosotros debemos pedir y no lo tenemos porque no hemos dejado el control total de nuestras vidas al Señor. No hemos dejado que el Señor controle totalmente nuestras vidas. ¿Sí? Mire, hermanos, Job buscó siempre el tener el poder del Señor. Yo quiero que usted me acompañe allí mismo en Job capítulo 42 y conocer un poquitito, ¿sí? de la manera en cómo Job actuó, porque podemos decir así, Job fue un hombre muy espiritual, pero hermano, ¿cómo me lo demuestra? Hermano, deme pruebas. ¿Sí? Mire, hermanos, ¿sí? Capítulo 42, versículo 7, hablando un poco de los amigos de Job. Aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz Temanita, mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto como mi siervo Job. Ahí está la puntuación que le dije que el Señor le dio a Job. Ahora pues, tomaos 7 becerros y 7 carneros, e id a mi siervo Job y ofreced holocausto por vosotros, y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé, para no trataros afrentuosamente, o sea, para no tratarlos mal, dijo el Señor. Por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud, como mi siervo Job. Fueron pues Elifaz Temanita, Bildad Suita, Sofar Namatita, e hicieron como Jehová les dijo, y Job aceptó la oración, y Jehová aceptó la oración de Job. Mire, ¿cómo puedes hacer esto si no tienes poder de lo alto? ¿Sabe cómo sus compañeros habían herido a Job? Le habían tratado de lo peor. Le habían casi obligado a que él confesara sus pecados. Job, es que tú estás en esa situación porque has pecado. Job, estás en esa situación porque tienes algo, tienes un guardadito por allí. Job, date cuenta que delante de Dios no puedes esconder nada. Job, llegó un momento, hermanos, según leemos en Job, que Job les dijo, consoladores molestos me sois vosotros. O sea, se supone que ellos iban a condolerse de él y a consolarle. Los primeros 7 días se condolieron de él, no dijeron nada, compartieron el dolor. Pero después de esos 7 días, en vez de condolerse de él, empezaron con argumento. Ahora, Job, aunque te moleste, vamos a hablar. Aunque te moleste, hermanos, mire, esto es muy importante. En estos tiempos de crisis, en estos tiempos en que necesitamos unirnos, en estos tiempos cuando nosotros necesitamos más estar unidos y estar en amistad. ¿Cuántas veces nosotros caemos en la situación que los amigos de Job? ¿Sí? A veces, para condolernos simplemente necesitamos estar al lado de esa persona, a veces sin decir nada.
porque quizá el dolor de esa persona es tan intenso que no nos permitirá decir nada. Pero cuántas veces, muchas veces, hermano, nos portamos como inquisidores, como jueces. ¿Cuántas veces perdemos el propósito para el cual fuimos a consolar a esa persona? Ellos se habían puesto de acuerdo para ir a Job a condolerse de él y consolarle o identificarse con su dolor y aliviar con actitudes o palabras en este momento tan difícil, que eso es lo que significa consolar. Pero al final podemos ver que no lo lograron. Al final perdieron el propósito por el cual habían venido y se convirtieron en jueces, en inquisidores. Argumento tras argumento, uno tras otro, 3 contra 1, trataron de que Job reconociera su pecado. O sea, fueron simplemente a decir a Job, confiesa tu pecado, Job, confiesa tu pecado. Miren, no hay nada más doloroso que eso. Cuando alguien, un hermano con buena intención, aún nosotros mismos vamos y con buena intención, queremos ayudar a esa persona, pero nuestra mente, y quizá nuestra falta de oración, porque en lo personal, pienso yo, y creo que es correcto, que antes de ir a visitar a alguien debemos estar orando por esa persona. Orando para que nuestra presencia sea de bendición, orando para que nuestra presencia sea de ayuda, orando para que nuestra ayuda también sea aceptada. ¿Sabe que muchas veces sentimos que, hermano, ¿qué le falta? No, hermano, todo está bien. Y a veces tenemos que insistir para que nos acepten. Hermano, cuando alguien va con usted y le diga, hermano, le traigo esto, acéptelo, es de corazón. Es algo que puso Dios en su corazón, poco o mucho, pero es algo que Dios puso en su corazón. Acéptelo, por favor, porque al final también usted hace sentir mal a la persona que fue con usted, que lo hizo con esa buena intención. Y muchas veces, hermano, también vamos con esa intención de sacar y de conocer por qué le pasó eso, hermano, qué estaba haciendo. No es nuestra parte hacer eso, nuestra parte es condolernos de ellos y consolarlos. Eso es del Señor. Eso es del Señor. Ahora, si sabemos que hay pecado, sabemos que hay, entonces debemos decirle que también es consecuencia del pecado, pero debemos ser justos. El Señor Jesucristo dijo que debemos juzgar con justo juicio, y eso solo lo podemos hacer cuando tenemos oración y cuando tenemos la palabra del Señor y cuando es el momento adecuado. Mientras tanto, hermanos, no seamos como los amigos de Job. Mire, Job, yo pienso que lo hizo con amor, porque después de haber sido lastimado, después que le dijeron palabras y muchas palabras, argumento tras argumento, y todos contra él, al final el Señor le dice a los amigos de Job, ustedes lleven su sacrificio y Job va a orar por ustedes, porque yo a él oiré. Yo a él oiré. Y al final del pasaje dice que Jehová aceptó la oración de Job. Si Job lo hubiera hecho con el corazón lastimado, con ese corazón, ay, hermano Henry, usted me ofendió muy feo y de verdad, ¿cómo cree usted que voy a orar por usted? No, Job lo hizo de corazón, de ese corazón que no guarda rencor, de ese corazón que no tiene egoísmo, de ese corazón que está controlado por el Señor. Mira, el Señor Jesucristo en la cruz no maldijo a los que lo crucificaban, simplemente dijo, perdónalos, Padre. Y aún el Señor Jesucristo nos mandó bendecir a nuestros enemigos. Nos mandó bendecir a nuestros enemigos. Así que aquí tenemos dos pequeñas enseñanzas. Si ustedes lo ponen en un paréntesis, no hay ningún problema. Inciso A, cuando hablamos de Dios, lo debemos hacer correctamente. Hacerlo incorrectamente, hermano, es pecado. Aquí Él se los dijo, ustedes no hablaron bien de mí. Eso es lo que el Señor fue. Él fue directo con los amigos de Job. Job fue el único que habló rectamente de mí. Así que tengamos cuidado también cuando hablamos del Señor. Debemos hacerlo de manera correcta, porque hacerlo incorrectamente es pecado. También aprendemos que Dios no escucha la oración de cualquiera. Dios escucha la oración del corazón contrito, del corazón humillado, del que reconoce que es pecador y que necesita de Dios, del que le busca de manera continua e incesante todos los días. No al que sabe mucho y no lo hace, no al que dice y no lo vive, no al que confía en sí mismo, en su propia justicia. ¿Se da cuenta, hermano, hermana, joven, niño, niña, que me estás escuchando,
de cuán importante es la amistad y de cuán importante es llegar a las personas que queremos y hacerlo de manera correcta, adecuada, pidiendo al Señor que nos permita que nuestra visita sea de bendición para esa persona. ¿Se da cuenta lo importante que es la amistad? ¿Sí? Podemos decir mucho de los amigos de Job, pero algo muy hermoso, que de toda esa gente que conocía a Job, 3 nada más vinieron a condolerse y a consolarle de él. Quizá no tenemos muchos amigos, pero los poquitos que tenemos van a estar a nuestro lado en estos momentos. Quizá no van a actuar correctamente porque todos también somos seres humanos e imperfectos. Pero el simple hecho de que nos acompañen, el simple hecho de que nos apoyemos en este momento, hermano, es motivo de consolación. Y eso nos ayuda a saber que estamos juntos, aunque separados, aunque cada quien en su casa, con su familia. Saber que estamos juntos nos motiva a seguir adelante. Nos motiva a que somos parte de una familia y que nos interesamos los unos a los otros. Así que tengamos mucho cuidado, hermano, en eso. Job no actuó de la misma manera que ellos lo hicieron. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, la oración de Job fue aceptada. De otra manera, la oración de Job no hubiera sido aceptada, porque lo hizo con un corazón sincero, con un corazón agradable al Señor. Con un corazón agradable al Señor. Bueno, si nosotros seguimos la historia de Job, nos vamos a dar cuenta que Dios permitió que Satanás arrasara con todo lo que tenía, inclusive perdió a sus hijos. Pero Dios le dijo a Satanás, no toques su vida. Y después de ser aprobado y salir con calificaciones altas, Dios fue capaz de restituirle todo lo que había perdido y aún darle todavía más. Y hermano, le recomiendo terminar de leer todo el capítulo 42. Ahí es donde Dios le restituye todo lo que Job había perdido. Y ahora también quiero simplemente llamarle su atención a esto. No hagamos las cosas para que Dios nos dé más. O pensemos que ahorita estoy pasando necesidad, pero cuando esta crisis termina, entonces Dios me va a dar abundancia. No, hermano, no nos vayamos de ese rumbo tampoco. Porque muchos falsos profetas predican de ello. Es que Dios quiere que seas próspero, es que Dios quiere que tu hacienda se multiplique, que en tu trabajo seas el gerente. Y hermanos, realmente debemos darle gracias a Dios por lo que tenemos. Con lo poquito, con lo mucho, Dios puede hacer mucho. Y con eso debemos estar contentos, como el apóstol Pablo nos dijo que debemos estar en contentamiento. Debemos estar en contentamiento. Dios no ha cambiado, Dios sigue siendo poderoso y a través de Cristo es como podemos comprender el gran poder de Dios. Job lo hizo, pero Él también nos ha dado su palabra y esa palabra es más que suficiente para que nosotros podamos amarle, obedecerle y permanecer fiel aún en la adversidad, prueba o crisis. Así lo hizo Job y así permaneció. La palabra del Señor lo fortaleció y permitió que él estuviera firme. Punto número 3 y último, hermano. Que el poderío y soberanía de Dios se manifiesta aún en la adversidad y momentos críticos de nuestra vida. Dios en ningún momento dejó de manifestarse en la vida de Job. Aunque parecía que Dios estaba quieto y estático, Dios estaba allí presente, Dios estaba escuchando. Y llegado el momento, Dios actuó en un torbellino. ¿Sí? Es como si Dios ahora, a ver, saquen todo lo que tienen, desembuchen todo lo que tienen y al final, cuando los argumentos se acabaron, porque los amigos de Job terminaron con sus argumentos, sin llegar al propósito de que Job se sintiera mejor, entonces el Señor actuó. ¿Sí? El Señor no pierde su poderío, no pierde su soberanía, aún en las adversidades. Y mire, hermanos, podemos nosotros mirar a través de este pasaje, por ejemplo, si usted usa los incisos, inciso A, que Dios y su poder no se disminuye. En esta situación Dios no está guardado, Dios no está escondido, Él no está empequeñecido. Él no es un Dios impotente o que Él no puede hacer nada ante esta situación. Simplemente está dejando que esta situación pase. ¿Para qué? Por los propósitos que Él tiene en nuestras vidas. Cuando esta situación termine, hermanos, muchos de nosotros, ¿sí? Nuestra vida habrá cambiado y debe de cambiar. Muchos de nosotros atesoraremos la salvación que el Señor nos ha dado y el cuidado que Él nos ha dado. Muchos de nosotros hablaremos todavía más de Él. ¿Sí? Ojalá que el Señor obre de esta manera en nuestras vidas y hermano, tenga en cuenta que su poder no se disminuye, que Él no está ausente, Él está presente aún en esta situación.
Él no ha cambiado y Él no cambia nunca. Inciso B, Dios y su poder, Él no se adapta a la situación de tal manera que la situación se pone a la par con Él. Él está por encima de esta situación. Él está por encima de esta situación. Sí. Él está aún por encima de esta situación. Me recuerda a los jóvenes en Daniel que iban a ser tirados al horno de fuego. Y ellos le dicen al rey, sepas tú, rey, que no vamos a adorar la estatua que tú construiste. ¿Sí? Y si el Señor nos libra, bien. Y si el Señor no nos libra, también. Dios estaba por encima de todas esas circunstancias. Y ellos lo sabían. Y ellos lo sabían. Eso es lo más hermoso, que el Señor está por encima de toda circunstancia. Inciso C, si usted usa los incisos. Su poder se perfecciona en la debilidad. Y ahora, hermanos, quiero que usted me acompañe a 2 Corintios. Ese es el último pasaje que vamos a anotar, porque uno puede creer que el poder de Dios es cosas asombrosas, pero no. Pero no, a veces el Señor actúa en debilidad. 2 Corintios capítulo 12, versículo 9. Y me ha dicho, hablando el apóstol Pablo, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y el apóstol Pablo dice, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades. Hermanos, nos estamos gozando en las debilidades. Nos estamos gozando en este tiempo que está pasando, en todo esto que está sucediendo. En afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Porque cuando soy débil, entonces, ¿soy qué? Soy fuerte. Mire, hermanos, el Señor se perfecciona a través de nuestra debilidad. No se sienta mal porque usted se siente débil, no se sienta mal porque quizá no tiene lo que en otros días uno pudiera tener. Pero hermano, gócese de que Dios se perfecciona, su poder se perfecciona en la debilidad. El pueblo de Israel pensaba que Dios era un Dios, y sí, es un Dios de poder, y se reveló en el monte Sinaí con fuegos, truenos, fue un hecho muy, muy poderoso. ¿Sí? Y cuando el Señor Jesucristo vino, pensaron que Él también iba a actuar de esa manera, y de cierta manera lo hizo. Pero Cristo venía mostrando como hombre, ¿sí?, su debilidad, pero qué fuerte era en el Señor. Y eso lo podemos ver a través de su sacrificio en la cruz. Cuando Él enfrenta la cruz, Él va fortalecido por el Señor. Sabe que va a sufrir, sabe que va a morir, pero sabe que el Señor no lo ha abandonado, que su Dios no lo ha abandonado, que su Dios está con Él, que por un momento le ha volteado la espalda a causa de nuestros pecados, pero sabe que el Señor lo perfeccionará. Hermanos, tengamos en cuenta que el Señor no está ausente de esta situación, el Señor está presente en esta situación. No nos sentamos mal porque pues parece que esto no tiene un final, pero sí tiene un final. Sí tiene un final, hermano. Confíe que tiene un final. La vida misma de Job nos demuestra eso. Hubo un tiempo en que él hubo un tiempo en que sufrió, hubo un tiempo en que Dios le dio la prueba, pero hubo un tiempo también en que Dios lo restauró, en que Dios lo volvió a bendecir. Y es el deseo de Dios hacer lo mismo con nosotros. Dios no ha cambiado, hermano, termino. Dios no ha cambiado en cuanto a su poderío, en cuanto a su grandeza, en cuanto a su majestad. Así como Dios estuvo con Job en su tiempo de prueba, así Él lo está a nuestro lado. Créame, hermano. Así como su palabra dio fortaleza espiritual a Job, así Él lo puede hacer con nosotros hoy. La cuestión es, ¿se quedará usted con ese leve susurro que ha oído de Él? ¿Sí? Con esa voz apenas imperceptible, o irá por más, le conocerá más, se quedará usted con conocer solo el borde de sus caminos, o caminará en el camino de Él. Hermano, esa es nuestra elección, esa es nuestra decisión. Si queremos oír más de Él y que ese susurro se vuelva una voz más audible, conozcámosle más. Pasemos más tiempo con Él en su palabra y en la oración.
Hermano, yo quiero terminar preguntándole a usted y desafiándole a usted. ¿Irá por más? ¿Irá por más? ¿Caminará en los caminos del Señor? Si usted es salvo, está en los caminos del Señor, siga caminando. Pero si no, le invito a que usted busque al Señor. Busque la salvación. En Él hay camino, en Él está la salvación. Y espero, hermano, que pues meditemos en su corazón, porque esto también toca mi corazón. Porque esto también no solo es para ustedes, es también para mí, que todavía en el fondo no hemos terminado de conocerlo por completo y nunca lo podremos hacer. Pero mientras tengamos vida, hagamos más por conocerlo, hagamos más por acercarnos más a Él. Hagamos más por acercarnos a Él. Oremos, hermanos. Bondadoso Padre, te damos gracias, Señor, porque estamos aquí, porque tu palabra, Señor, nos muestra que todavía no logramos lo que tú quieres en nuestras vidas, que tus propósitos se van cumpliendo poco a poco. Pero ayúdanos, Señor mío, a no desmayar. Ayúdanos, Señor mío, a ser firmes. Ayúdanos a tomar ejemplos como los de Job, donde las pruebas llegan, las crisis llegan, las situaciones parece que no tienen fin, pero al final, Señor, sí tienen fin, pero al final sí tienen solución, porque, Señor, en ti está la solución. Y aun si no lo fuera, Señor, así como Job muchas veces expresó en su integridad, aunque él me matare, yo seguiré siendo fiel, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser fieles a ti, ayúdanos a ser íntegros a ti, ayúdanos a cada día santificar nuestras vidas para ti, para que tú puedas ser glorificado y para que la gente también te conozca, Señor. Pon en su corazón el deseo de dar testimonio acerca de ti, así como la vida de Job fue testimonio para muchos y lo es para nosotros el día de hoy. Ayúdanos a tomar ese desafío, Padre, de que con nuestras vidas demos testimonio de ti, testifiquemos lo que tú haces en nuestras vidas, Señor. Gracias, Padre, por este tiempo. Gracias por tu palabra. Gracias por lo que haces en nuestras vidas. Gracias por lo que tú vas a hacer también en la vida de los hermanos que lo escuchen. Ojalá y esto pues sea un desafío para cada día acercarnos más a ti, para cada día conocerte todavía más, Señor, porque aún hay mucho más que conocer de ti. Le damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.